Hola, querido hermano y querida hermana. Hoy traemos un tema especial, un tema importante, un tema que usted debe de conocer. El nombre de este tema, ¿quién o qué más bien, qué es el pecado? Voy a poner mi pantalla un poco pequeñita aquí para que usted pueda ver la presentación y vamos a dar inicio a este tema tan importante. ¿Qué es el pecado? Romanos capítulo 6 versículo 23 es la cita con la cual vamos a dar inicio a este importante tema. Nos dice la cita, porque la paga del pecado es la muerte. Hermano y hermana, si la paga del pecado es la muerte, entonces debe ser importante conocer qué es el pecado, porque nosotros como seres humanos no queremos sufrir la muerte, no queremos morir. Entonces, para no morir, debemos saber qué es pecado para no cometer pecado y no llegar a morir porque la paga del pecado es la muerte. Hay dos definiciones que son las más populares, en este caso, en el mundo cristiano. La mayoría de cristianos en el mundo, hablando en este caso de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la mayor parte de iglesias evangélicas, por no decir todas, porque no podría decir todas porque no lo sabría, pero por lo menos la gran mayoría creen en la definición que define al pecado como pecado por herencia o por nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nacemos pecadores. No lo que estoy diciendo, sino lo que dice la definición de pecado mayoritaria en el mundo, que dice que somos pecadores por nacimiento. O sea, aún antes de nacer, cuando una persona es un embrión, ya es pecador. O sea, nacemos pecadores. Esta definición de lo que es pecado por herencia o por nacimiento es la que dice que todos nacemos siendo pecadores, y es la definición mayoritaria en el cristianismo desde su aparición por este señor que se llama San Agustín de Hipona entre el siglo III y IV. Esa definición, en esa más bien se basa y se construye el evangelio del cristianismo popular. Ahí vemos una imagen de este famoso teólogo católico que fue el que le dio la formación, podríamos decir, a esta doctrina, a esta enseñanza, que realmente es una falsa enseñanza, pero es la que cree la mayoría de gente. Incluso muchos teólogos aún en su iglesia están también lamentablemente creyendo y enseñando esta falsa doctrina. Ellos dicen, o dice San Agustín de Hipona, y también los que creen en esta doctrina, que nacemos pecadores, vivimos pecadores y morimos pecadores. O sea, desde que nacemos ya somos pecadores, el pecado no se puede vencer, siempre vamos a ser pecadores y vamos a morir pecadores, y el pecado termina hasta que venga Jesucristo y cambie nuestro cuerpo y cambie nuestra mente y nuestro carácter y todo, pero eso no es una doctrina que está en la palabra de Dios, es una doctrina inventada por este señor San Agustín de Hipona. El hombre no se pierde por haber cometido pecados, dice esta doctrina, sino por haber nacido, por ser descendiente de Adán. Por lo tanto, ya está condenado en Adán. Incluso antes de cometer pecados, ya el hombre está condenado, el ser humano. Eres hijo de Adán y por lo tanto su pecado es tu pecado y tu condenación. Hacemos elecciones pecaminosas, decidimos pecar porque ya somos pecadores por naturaleza. O sea, no es algo que nosotros decidimos, sino algo que está inherente dentro de nosotros. Es lo que dice esta definición. La segunda definición, no la mayoritaria, pero la definición que está en la palabra de Dios, o sea, la definición verdadera de lo que es el pecado, es que el pecado es pecado por elección.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo, usted, decidimos pecar o no pecar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos da la única definición de pecado en la Biblia. En la Biblia se habla muchas veces de pecado, de muchas cosas, pero la definición que da la Biblia de pecado está en esta epístola del apóstol Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado, hermano y hermana? Según la definición, no la que dice el diccionario, no la que dice Hipona, no la que dice la Iglesia Católica, no la que dicen la mayoría de iglesias cristianas, sino la que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente el pecado es transgresión, infracción de la ley. ¿De cuál ley? Por supuesto que de la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces, yo tengo que conocer los mandamientos de Dios para no infringirlos y así no cometer pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice, por medio de la ley moral, los 10 mandamientos, es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley, mi hermano y mi hermana? La ley es para saber qué es pecado, para conocer el pecado. Entonces, el ejemplo, por lo menos, de mi parte, yo tengo 20 años de estar en la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, antes de esto era evangélico desde nacimiento, aunque me aparté un tiempo, era evangélico de nacimiento. Hace 20 años o más de 20 años era pastor de jóvenes en la iglesia evangélica, tenía algunos cargos en la iglesia evangélica, pero yo no guardaba el sábado. Yo guardaba el domingo como día del Señor, como día de guardar, normalmente, pero eso casi no se tocaba ese tema, no se enseñaba. Sin embargo, un día, por medio de un cassette y una enseñanza de un pastor adventista, me di cuenta de que el sábado era el día del Señor. Ahí comenzó la lucha. En esa lucha yo tuve que orar, tuve que estudiar, tuve que indagar, tuve que aumentar el conocimiento, ver qué decía la Biblia. Y después de preguntar al pastor de la iglesia evangélica, después de muchas cosas, porque bueno, usted que tal vez se ha llegado a la iglesia adventista puede también tener esa experiencia. Entonces me di cuenta de que realmente el sábado era el día del Señor, es el día del Señor. Por eso este versículo dice, por medio de la ley es el conocimiento. Yo no conocía ese mandamiento. Pero cuando lo llegué a conocer, entonces pude entender y tuve que tomar una decisión. La decisión que tomé fue salir de la iglesia donde estaba y guardar el sábado como día del Señor. Pero antes de esto, hermano y hermana, yo no estaba cometiendo pecado porque no tenía conocimiento de esto. Por medio de la ley conozco qué es el pecado. Si no conozco la ley, entonces por tanto no conozco lo que es el pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, qué tengo que hacer yo para hacer lo bueno? Saber hacer lo bueno. Pero si no conozco qué es bueno, porque dice la cita, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que no sabe hacer lo bueno, para poder hacer lo bueno, necesito saber y tener conocimiento de la ley, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, por medio de la ley. Romanos capítulo 7 versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y responde el apóstol Pablo y dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo hice para conocer qué es pecado? Recuerde que la definición de pecado es que pecado es transgresión de la ley. Por eso dice acá, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. 10º mandamiento. La ley dice, no codiciarás. Cuando yo veo que la ley dice, no cometerás codicia, no codiciarás, entonces yo entiendo que la codicia es mala, entonces no puedo codiciar. Así también con los otros 9 mandamientos. El conflicto de los siglos, página 546, en el párrafo 2, aunque las páginas a veces cambian, así que puede
buscarlo acá en el conflicto de los siglos, nos dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios, todo. Y un momentito para quitar mi acá. Y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Sigue diciendo la cita. Nada se enseña con mayor claridad en las sagradas escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado al mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y termino con estas palabras. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Qué es el pecado, hermano y hermana? Transgresión de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 23, una cita muy gustada por la mayoría de personas, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esta cita se toman muchos para decir, y usted lo ha escuchado, o dígame que no, que todos somos pecadores. Y usted pregunta en la misma iglesia y dicen, todos somos pecadores. Si Jesucristo, hermano y hermana, me perdona mis pecados, si usted se arrodilla y le pide perdón a Jesucristo por los pecados que ha cometido o por el pecado que cometió, ¿usted cree que que Jesús le va a perdonar? Claro. Y viene la promesa que dice, soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Entonces, en ese momento en que usted había pecado, que se arrodilla y pide perdón, pregunto, después de la oración, teniendo fe en que Jesús le perdona, ¿es usted un pecador? ¿Sigue siendo pecador? Pues si el pecado fue perdonado o los pecados fueron perdonados, ya no es pecador. Ahora es una persona que entra al redil de Dios, una persona con tendencias, una persona con debilidades, pero no un pecador. ¿Qué hace falta para que usted vuelva a ser un pecador? A ser un pecador. Que peque de nuevo. Pero si usted no peca de nuevo, entonces no va a pecar. Por eso la Biblia define el pecado como transgresión de la ley. La Biblia. Esa es la verdadera y única definición de pecado. Cometo pecado hasta que peco, hasta que transgredo la ley, elijo pecar. Pero si confieso mis pecados y me aparto, por eso dice la cita, por cuanto todos pecaron. O sea, todos habían pecado, pero ahora presenta la palabra de Dios. El apóstol Pablo en este caso está en el capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y en el capítulo 8 se presenta Pablo como una nueva criatura. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí nos está diciendo que todos tenemos que vivir una vida pecaminosa. Peca el que quiere pecar, porque nadie está obligado a pecar. Nadie es pecador por nacimiento, ni tiene que vivir en pecado toda la vida, porque hay una cita que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la gente dice amén. Pero cuando se trata de pecado, no podemos dejar de pecar. Mateo 5:27, hablando de la mente, nos dice, oíste que fue dicho, palabras de Jesús,
no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es malo, hermano y hermana, el pensamiento? Y yo le digo que el pensamiento no es malo. Por eso dice acá, el que mira a una mujer para codiciarla, ahí entra la codicia. Pero si usted tiene alguna experiencia de alguna persona, sea hombre o mujer, aquí no estamos hablando de sexos, porque todos somos seres humanos. Pero, por ejemplo, para que todos entendamos, un hombre con una mujer que le da algunas miradas y el hombre piensa, pero inmediatamente desecha, le ora a Dios y le pide que le quite ese pensamiento, ese o esa persona no ha cometido pecado, ni está pecando, porque un pensamiento no es pecado hasta que entre la codicia. Por eso cuando una persona piensa y codicia a una mujer, en este caso, que está hablando la cita, pero puede ser dinero, pueden ser otras cosas, pero cuando ya piensa en esas cosas, aunque no cometa el acto, ya está pecando porque la está codiciando. Seguimos leyendo. Romanos capítulo 8 versículo 1, lo que decíamos de cuando todos pecamos, pero ahora Pablo presenta la contraparte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están aquellos que andan conforme a la carne, que siguen sus inclinaciones carnales, que le dan gusto a sus deseos, a sus pasiones, a su concupiscencia, o también los que viven conforme al Espíritu. Para los que viven conforme al Espíritu no hay ninguna condenación, están en Cristo Jesús, pero no andan conforme a la carne, no satisfacen los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3, sigue diciendo la cita, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no puede perdonar, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué se ocupa usted, hermano y hermana? ¿De satisfacer los deseos de la carne o de seguir los deseos, lo que quiere el Espíritu? El problema es que nosotros muchas veces nos dejamos de gobernar por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, nuestros pensamientos, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, cuando realmente la mente debería gobernar estas cosas. Por eso necesitamos que Jesucristo habite en nuestro corazón. Sigo leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted, hermano y hermana, puede estar en la iglesia, puede tener muchos años de estar en la iglesia, pero si usted vive según la carne, no puede agradar a Dios. Lamentablemente muchos en la iglesia viven según la carne y no según el espíritu, y le damos rienda suelta a los deseos de la carne, lo que la carne nos pide, esa naturaleza que ahorita vamos a ver qué es. Romanos capítulo 8 versículo 9, así termina diciendo la cita, más ustedes no viven según la carne, por lo menos la que yo estoy presentando, porque la cita es más larga. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremenda cita. Primera Juan capítulo 3 versículo 5. Vea lo que dice esta cita. Y esta cita es una cita que casi nadie lee, que no le gusta a la gente, pero dice, y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién es del diablo? El que practica el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La persona que realmente es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Jesucristo, su Hijo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Sin embargo, muchos en la iglesia aseveran, afirman y dicen que el pecado no se puede dejar de pecar. Siempre vamos a estar pecando porque somos humanos y débiles y muchas excusas. Pero la única excusa es que no está Jesucristo en nuestro corazón. Debemos de entregar nuestra vida a Él para que Él pueda cambiarnos, quitarnos ese corazón de piedra y poner su corazón de carne en nosotros y que podamos ganar estas batallas. La naturaleza caída. Y vamos a ver esta parte de la naturaleza caída. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían una naturaleza perfecta. Vivieron no sé cuántos años en el Edén. Yo tengo mi hipótesis, pero eso no lo comparto porque es mi hipótesis, nada más. Sin embargo, los años que vivieron en el Edén, eso no tiene mucho que ver, pero ellos fueron creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando ellos fueron echados del Edén por el pecado, su naturaleza cambió. Y los hijos de Adán y Eva ya no eran a semejanza de Dios, sino a semejanza de sus padres Adán y Eva. Por eso, hermano y hermana, los únicos seres creados por Dios fueron Adán y Eva. Todos los demás seres que han habitado en la tierra, humanos, después de Adán y Eva, son recreación, porque nacen de una relación de un hombre con una mujer. Son recreados, pero no creados directamente de o por Dios en este caso. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre es hecho a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuál hombre? Adán y Eva. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién? A Adán y por supuesto a Eva. Pero pasamos al versículo 3 del capítulo 5 de Génesis y nos dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set, uno de los hijos de Adán y Eva, era y fue a semejanza e imagen de ¿quién? ¿De Dios? No, de Adán y de Eva, de sus padres, que ya habían sido contaminados por el pecado, que ya habían pecado, que ya habían sido echados del Edén, que ya estaban degradados. Por eso, hermano y hermana, después del pecado, Adán y Eva son echados del Edén. No pueden comer del árbol de la vida. Y a ellos, a sus descendientes, se le llama seres humanos
con una naturaleza caída, una naturaleza debilitada, una naturaleza degradada a causa de que fueron echados. Ahora, tener una naturaleza pecadora, caída, débil, no es pecado. O sea, no nacemos con pecado. No somos pecadores por nacimiento. Lo que sucede es que nuestra naturaleza es una naturaleza débil. Cuando estaban Adán y Eva en el Edén, ellos no se enfermaban, eran perfectos, eran vigorosos, tenían un conocimiento tremendo. Sin embargo, después del pecado, entonces el hombre comienza a degradar. Adán y Eva comenzaron a decrecer. Eran perfectos y duraron mucho, 930 años duró Adán hasta llegar a morir. No sabemos Eva cuánto, que seguramente fueron muchísimos años también. Pero ya, después de ellos, las razas comenzaron a degenerar. Por eso se le llama la naturaleza caída o naturaleza pecadora. La naturaleza caída no es pecado. Tener una naturaleza, todos tenemos una naturaleza, pero no por eso somos pecadores. El pecado es una elección. Mientras más débiles seamos, más nos va a costar obedecer. Por eso necesitamos siempre de Jesucristo, el aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Ahí vemos una fotografía de aparentemente una mamá con el bebé. El hombre, el ser humano, es uno de los seres más débiles en la humanidad, si no el más débil. Y ponemos como ejemplo a una vaca, cuando tiene y pare un ternero. El ternero es parido y al poco rato, 1, 2 horas, no sé cuánto tiempo. El que sabe de esto puede tal vez dar un dato más específico, pero la vaca sale con las demás vacas, se van a buscar pasto y el ternerito de escasas horas va detrás, ya se para, ya camina y ya sigue alimentándose y en poco tiempo se está alimentando sola ya es destetada de la vaca y ya puede alimentarse y valerse por sí mismo. No así el ser humano, que es débil desde que nace, una naturaleza caída, no porque nazca pecador, sino porque a la naturaleza caída se le llama una naturaleza pecadora porque venimos de Adán y Eva que pecaron y que fueron echados del Edén. Entonces venimos degradados, débiles por el pecado, pero no pecadores, que es diferente. Y eso vamos a irlo viendo con más detalles y con otros versículos más, un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 24 versículo 16 nos dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea que yo no muero, la paga del pecado de la muerte. Yo no muero, la segunda muerte en este caso, por el pecado de mi padre. O sea, no heredo su pecado, no nazco pecador, sino que si yo cometo el pecado, voy a morir por mi pecado, no por el de mi padre. Ezequiel 18:20 lo vuelve a decir, 2 veces lo dice en Ezequiel, pero buscamos acá el versículo 20 que dice, el alma que pecare, esta morirá, la vida, la persona que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién muere? El que peca, sea el padre o sea el hijo o el abuelo, el que peca es el que va a morir, pero no morimos por el pecado de otra persona. Patriarcas y Profetas 313. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. O sea, podemos sufrir las consecuencias de su maldad y heredamos enfermedades y otras cosas, pero no son castigadas por la culpa, o sea, no son castigados los hijos por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Si un papá es borracho, el hijo no es castigado porque sea borracho, pero si el hijo también se convierte en borracho, entonces pagará por su pecado, no el de su padre. Y pasa lo mismo con una señorita, una mujer, en otros aspectos.
Entonces vemos el niño aquí, un niño pequeñito lastimando a otro niño. Está cometiendo pecado este niño. Este niño no sabe que esto que está haciendo es malo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que este niño tiene que ser educado por sus padres. Los padres lo llaman y le dicen, vea, bebé, esto no lo puede hacer, no le puede pegar a la bebé. Usted tiene que aprender a compartir y comienzan a educarlo para que el niño aprenda que es malo agredir a otro niño. Entonces, la próxima vez él sabe que si lo hace, entonces está pecando. Porque según su edad llega a un conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo y no lo va a hacer. O depende cómo lo eduquen sus padres, porque muchos padres educan a los hijos más bien para que agredan a otros y eso pasa lamentablemente en muchos y algunos lugares. Usted ve un niño de unos 2 años, 3 años, digamos, que llega a su casa, abre la refri y saca las cosas y las bota al suelo. No está cometiendo pecado, pero llega la madre y lo llama y lo abraza y dice, vea, eso que usted acaba de hacer no es bueno, eso que acaba de hacer. Usted no puede hacer eso. Si usted hace eso, lamentablemente, la próxima vez que lo haga, lo voy a tener que castigar, porque eso no lo puede hacer. Se lo advierte, se lo enseña. La próxima vez el niño no va a hacerlo, porque sabe que es malo. Y si lo hiciera y lo está haciendo y oye los pasos de su madre donde viene, entonces se va a esconder, porque sabe que está haciendo algo que no es malo, pero sin conocimiento no hay pecado. Para poder cometer pecado, primeramente tengo que tener conocimiento de que esto es pecado. ¿Cuántas personas, hermano y hermana, en las iglesias evangélicas y católicas no guardan el sábado como día del Señor? ¿Están pecando? Pues estas personas no tienen conocimiento de qué es el día del Señor. Pero cuando llegan a conocerlo, como me pasó a mí y seguramente a usted también le sucedió, entonces tenemos que tomar una decisión. Para nosotros sí es pecado, para ellos tal vez no. Dios conoce los corazones y sabe todo lo que ha sucedido alrededor, pero va a llegar el día en que esto se va a conocer en todo el mundo y va a ser un punto de discordia entre todas las gentes en el tiempo o en los tiempos finales. Romanos capítulo 3 versículo 20 que ya lo leímos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no conozco la ley, no puedo pecar, porque no conozco la ley. Y vea lo que dice esta cita. Por lo menos aquí vemos dos chiquitos también, bueno, las mismas fotografías, pero el carácter y la naturaleza. La naturaleza es lo que nosotros heredamos de Adán y Eva. Tenemos un cuerpo, una humanidad que se enferma, que tiene hambre, que se entristece, que tiene pasiones y deseos, malos y buenos, pero que también debemos de someter. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, lo aceptamos, esa naturaleza sigue siendo la misma naturaleza, una naturaleza débil, caída, pero lo que cambia en este momento es el carácter. El carácter es lo que debe de cambiar. El carácter cambia ahora. La naturaleza caída que tenemos es cambiada solamente hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestro cuerpo corruptible es vestido de incorrupción, pero el carácter no es cambiado en ese momento. El carácter es el que le tenemos que entregar a Jesucristo para que Él nos cambie nuestro carácter y podamos obedecer a Dios. El carácter son el conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue por su modo de ser y de obrar de los demás. Son nuestras decisiones, aquello de lo que somos individualmente responsables. Eso es nuestro carácter. De eso somos responsables. Pero no es nuestro cuerpo. El cuerpo va a seguir así y va a empeorar más bien. Naturaleza es el equipo con el que nacemos, que nos es común a todos.
Cuando nos convertimos no cambia nuestra naturaleza, ni puede cambiar, ni siquiera cuando nos sometemos al proceso de santificación. Seguimos teniendo la misma naturaleza, una naturaleza caída. Eso no va a cambiar. Es el cuerpo que heredamos, el cuerpo que tenemos, el cuerpo que tenemos que cuidar. Si nos alimentamos mal, lamentablemente más rápido se desgasta y se enferma y podemos hasta llegar a morir de una manera bien trágica y fea, pero por eso hay que cuidarse, pero es el cuerpo, es la naturaleza que recibimos. Ahí vemos esta imagen, el hombre como ser humano tiene deseos, pero puede decidir en, en este caso, comer o no comer. El hombre tiene la decisión, la elección. Tenemos sueños también, buenos y malos también. Podemos decidir realizar los buenos sueños y desechar los malos sueños. El caso de José en Egipto, él decidió no cometer el pecado, no acostarse con la mujer de Potifar en este caso. La tentación no es pecado, el pecado es transgresión de la ley, pero podemos ser tentados. El hecho de que seamos tentados no es pecado en ninguna manera. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entren en tentación. O sea, tenemos que velar, estar despiertos y en oración para no entrar en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro cuerpo es débil. Quiere. ¿Qué le dijo Jesucristo a los tres apóstoles? A Jacob, a Juan y a Pedro. Que velaran, que estuvieran orando con él allá en Getsemaní. Y cuando llegó, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. La carne es débil. ¿Podían ellos haber no dormido? Claro que sí, pero les ganó la carne. El problema nuestro, mi hermano, es que nosotros nos dejamos de gobernar. Está nuestra mente y nuestra carne. ¿Quién manda? La carne le pide tal cosa, el cuerpo nos pide, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero comer eso. Pero la mente tiene que decirle, bueno, usted come, hace lo que yo digo, no lo que usted quiere. Entonces una persona llega un día y decide que para poder tener buena salud, tiene que comenzar a caminar todos los días a las 5 de la mañana. Pone el teléfono, el despertador a las 4:30. Se acuesta a dormir. A las 4:30 suena el despertador. La mente, ¿qué decidió? Ir a caminar. Pero el cuerpo, ¿qué quiere? El cuerpo quiere dormir. ¿Quién gana la batalla? Muchas veces y la mayoría la gana el cuerpo. Entonces lo que hace el cuerpo es que la mano se estira, apaga el despertador y sigue durmiendo. Porque muchas veces, lamentablemente, la mente se deja gobernar por el cuerpo. La mente sabe lo que es bueno, sabe lo que debemos de comer y no comer, pero el cuerpo nos pide y la mente se doblega ante el cuerpo y le da al cuerpo lo que el cuerpo pide y lo que el cuerpo quiere. Por eso es bueno, hermano y hermana, que ayunemos. El ayuno no es solamente para el crecimiento espiritual, el ayuno nos ayuda a doblegar nuestro cuerpo, a enseñarle al cuerpo quién es el que manda. Eso se llama fuerza de voluntad, se llama temperancia. Y cuando yo ayuno por lo menos 24 horas, entonces a las 14, 16 horas, mi cuerpo está pidiendo, pero yo eh, debo tener la fuerza para decirle al cuerpo, no, todavía falta tiempo. Ayunemos y veamos, hermano, cómo podemos doblegar nuestro cuerpo. Por eso dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede la mente carnal. Nuestros pensamientos, intenciones, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne,
o sea, siguiendo los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. La mente carnal equivale a las tendencias propias de nuestra naturaleza. Estas no se sujetan a la ley de Dios ni pueden hacerlo. Los convertidos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que los convertidos conviven con la carne, pero no viven según la carne. No siguen, no complacen, no ceden a las tentaciones de la naturaleza caída, sino que las doblegan. Romanos 8:9 nos dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Significa esto que no se satisfacen las inclinaciones o tendencias de esa naturaleza caída, sino que se las somete, se las crucifica? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esta misma cita está en Jeremías 2 veces, está en Hebreos también 2 veces. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. La obra de Jesucristo en nuestro corazón. Quitar ese corazón para poder darnos un corazón de carne en vez del corazón de piedra. Esa es la obra que hace Jesucristo en nuestra vida. Por eso David, después de haber pecado con Betsabé, después de haber matado a Urías y después de haber tenido un encuentro con Jesucristo a través del profeta Natán y un arrepentimiento verdadero, le dice en parte de la oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le pedía? Un corazón limpio. O sea, él no tenía un corazón limpio, pero le pide que le dé un corazón limpio, un corazón de carne, que quite ese corazón de piedra. Eso se llama, hermano y hermana, el nuevo nacimiento, el que todo ocupamos. Lamentablemente, la iglesia está llena de personas que están y son miembros, parte de la iglesia, pero no se han unido a Cristo. Ese es el hecho lamentable en nuestros días. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué crucifican? La carne. La carne es crucificada, es puesta en un stop, en un alto. Gálatas 5:16 nos aconseja el apóstol Pablo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué hay que hacer con los deseos de la carne? ¿Van a haber deseos de la carne? Sí hay deseos de la carne. ¿Y qué hay que hacer con esos deseos de la carne? Dice, no satisfagan los deseos de la carne, no hay que satisfacerlos. Gálatas 5:17. Y nos dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y esos dos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces es una lucha entre los deseos de la carne porque la carne sigue hasta la segunda venida y los deseos del espíritu. La vida de Cristo siempre va a ser una lucha. Van a haber tentaciones, van a haber pruebas, pero no podemos ser obligados a pecar porque el pecado es una elección, es una decisión. Descuida entonces, hermano, la oración y el estudio de la Biblia y pronto verás lo poco santa y convertida que es tu naturaleza. Nos convertimos, aceptamos a Cristo, pero dejamos de orar o oramos poco. No estudiamos, no hacemos obra misionera, no ayudamos, no predicamos. Entonces, pronto lo que va a suceder es que vamos a caer en tentación, vamos a ser vencidos por el mal. ¿Qué es lo que hacía
de Jesucristo, ese hombre perfecto y sin pecado, su unión con el Padre, lo mismo que Él nos aconseja que nosotros podamos también hacer. Primera de Corintios 9:27, dice Pablo, someto, sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. El mismo apóstol Pablo lo dice, yo someto mi cuerpo, lo sujeto, lo pongo en servidumbre. O sea, ¿quién es el siervo? ¿La mente o el cuerpo? La mente es la que debe gobernar. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso, o sea, le puso la mente para que la mente gobernara el cuerpo. Pero hoy en día el cuerpo es el que gobierna la mente y la mente hace lo que el cuerpo quiere hacer. Y si la mente deja que el cuerpo lo gobierne, lo gobierna. Eso es lo que lamentablemente sucede. Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Él predicaba, oraba, era un hombre tremendo, evangelista, pero continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Aunque Satanás puede tentar, no puede obligar a pecar. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes de que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. O sea, hermano y hermana, no podemos ser obligados a pecar. El pecado es una elección. Lo que se convierte en el nuevo nacimiento es lo que llamamos la mente o el carácter. Lo que no cambia hasta la segunda venida de Cristo es lo que hemos llamado naturaleza caída o naturaleza pecaminosa que cambia hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero el carácter debemos de entregarlo a Dios hoy, ya. Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo significa lo mismo que tomar la cruz. Significa la necesidad de resistir los malos deseos de la naturaleza, la necesidad de batallar contra ella y someterla. Pablo dijo, cada día muero. A ver. Pablo dijo, cada día muero, más vestidos del Señor Jesucristo. No hagáis caso de la carne y sus deseos. Si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. El mal y la culpa son cosas completamente diferentes. Y vamos a poner un ejemplo que va a quedar claro para todos. Y ese ejemplo tiene que ver con el gato. El gato es un animal doméstico. Muchas personas en sus casas tienen gatos, gatitos. Los gatos, cuando usted está en la casa, usted lo puede poner sobre sus rodillas y ellos, usted los acaricia, los rasca y ellos ronronean, se acuestan y son animales mansitos que están ahí. Pero el gato en algún momento sale de la casa y usted se da cuenta que el gato se escapó y que duró 2 días, un día, hasta varios días sin llegar. El gato se va a la calle. Ese gato que estaba en su casa es diferente al mismo gato que va para la calle. Cuando está en su casa es una cosa, pero cuando está en la calle, su naturaleza vuelve a ser la que realmente es. Y ese gato se convierte en un cazador. Y para él solamente hay dos reglas, dos leyes. Una es escapar de todo lo que sea más grande que él y otra es cazar todo lo que sea más pequeño que él. Usted puede ver como un gato
huye de los perros y estos animales, pero cuando ve un ratón, un ave pequeña, entonces las persigue hasta darles cacería. Cuando un gato agarra un ratón, ¿qué hace el gato con el ratón? Pues el gato no lo mata inmediatamente. Lo que hace es jugar con él y torturarlo, podríamos decirlo. Lo agarra con sus uñas, lo tiene prisionero, casi hasta matarlo, pero cuando ya ve que el ratón está rendido, entonces levanta su mano, quita sus uñas y lo suelta. Cuando el ratón se ve libre, corre rápidamente, pero el gato va detrás de él y lo toma de nuevo. Y así sucesivamente y sucesivamente hasta que el ratón llega a morir. Esa es la naturaleza verdadera de ese gato. Cuando el gato regresa a la casa de nuevo, el gato llega tranquilamente. Los dueños del gato saben que el gato ha hecho esas cosas porque lo saben. Sin embargo, no lo castigan, no lo reprueban, no lo trapean por estas cosas. ¿Por qué? Porque saben que es su naturaleza. Que no hace esas cosas porque quiera hacerlas porque sea malo, sino porque es su naturaleza. Así también, hermano y hermana, nosotros tenemos una naturaleza que debemos de entregarla a Cristo. Tenemos tendencias, tenemos deseos, a veces malos y a veces más malos unos que otros, pero son deseos pecaminosos. Tenemos debilidades. Eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Nuestro cuerpo siempre va a existir, un cuerpo débil, pero esos deseos que tenemos son los que no podemos dejar, debemos de impedir que se conviertan en pecado. El pecado es transgresión de la ley. Así como José allá en Egipto, que lo hablamos hace poquito, cuando llegó la esposa de Potifar y se desnudó delante de él huyó y él no quiso ese deseo, ese mal pensamiento pudiera crecer en él. Así, hermano y hermana, nosotros debemos de impedir que esos deseos se vayan a formar y pensar y pensar y pensar hasta que eso va llegando a convertirse en un acto pecaminoso, aunque el acto no sea efectuado. Una persona, por ejemplo, puede trabajar en una empresa donde por la computadora podría manejar algunas cuentas y alguien tal vez le propone hacer algún negocio para que puedan ganarse alguna plata, algún dinero y nadie se va a dar cuenta. Y la persona lo puede pensar, tal vez un buen dinero y nadie se va a dar cuenta. Pero a pesar de que la persona lo piensa, en algún momento él dice, no, o sea, no voy a hacer esto. No puedo hacer esto. Y como dijo José en Egipto, ¿cómo he de pecar contra Dios y hacer este gran mal? Desecha el pensamiento de su mente, lo reprende en el nombre de Jesucristo, le pide fuerza a Dios. Entonces tuvo el pensamiento, pero no cometió pecado. Sin embargo, otros les puede suceder lo mismo y tienen el pensamiento y tal vez no lo hagan por miedo a ser atrapados, pero si tuvieran la oportunidad y estuvieran seguros de que no serían atrapados, lo harían. Ellos sí están cometiendo pecado, aunque no hayan cometido el acto, porque la codicia está en su mente. Por eso decía Mateo capítulo 5 sobre el adulterio. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y es lo mismo también con el robo y con otras cosas. Vemos al gato aquí esperando que salga el ratoncito para poderlo cazar y bueno, esa historia. El gato carece de responsabilidad, de habilidad para responder moralmente, solo sabe hacer una cosa, seguir los dictados de su naturaleza caída. Su pequeño cerebro no alberga eso que llamamos conciencia o responsabilidad moral, la capacidad de distinguir entre lo moralmente correcto y lo que no lo es. Nosotros somos capaces, Dios nos hizo para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, por eso somos educados, somos enseñados y tenemos conocimiento
Algunos no conocen la ley de Dios completamente, como yo no la conocía hace mucho tiempo, pero habían cosas que sí conocía. Sabía que matar era malo, sabía que robar era malo, sabía que cometer adulterio es malo. Por eso cada quien es juzgado de acuerdo a su conocimiento, pero conocimiento sí hay. El asunto es que debemos de elegir si pecamos o no pecamos. El pecado, hermano y hermana, es una elección. ¿Qué debemos de hacer entonces? Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice, uno de los versículos más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él, Jesucristo, no es condenado. No dice el que nace pecador, no. El que cree en Jesucristo no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el problema muchas veces, hermano y hermana, que amamos más las tinieblas que la luz. Ese es un grave problema que le sucede al ser humano, el amor a las tinieblas, el amor a lo malo. Amamos la mala alimentación, amamos la música del mundo, amamos la televisión, los juegos de video, amamos ese montón de cosas y no queremos dejarla, buscamos excusas de que no, de que esto no es malo o que es aquello, pero son excusas solamente y no es porque creamos que no sea nocivo, por lo menos la alimentación para la salud, porque sabemos que ciertos alimentos son nocivos, que son malos para nuestra salud. Pero como nos gustan, entonces buscamos excusas para no dejar de ingerirlos, para no dejar de escuchar tal y cual música, para no dejar de ver tantos programas en televisión que nos hacen y que impiden que la palabra pueda penetrar en nuestra mente porque estamos contaminados completamente. ¿Cuál es lo que dice el texto anterior que es la causa de la condenación? ¿El pecado de Adán? ¿De Adán? No. La naturaleza con que nacemos tampoco. ¿Qué es lo que dice? El que en él cree no es condenado. O sea, para yo ser condenado, tengo que no creer en Jesucristo. Pero si creo en Jesucristo, le acepto como Señor y Salvador, entonces no soy condenado. No nacemos pecadores, elegimos pecar o elegimos servir a Dios. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en ustedes obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos la presencia de Jesucristo en nuestra vida para que pueda ayudarnos a vencer el pecado, las tentaciones, los deseos, las inclinaciones. El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavos en Egipto. Y a pesar de que podían haber querido obedecer a Dios, no podían obedecerlo porque eran esclavos. El dueño de ellos se llamaba el faraón, símbolo tipo de Satanás. Eran esclavos. ¿Qué tuvo que pasar para que obedecieran? Lo que tuvo que suceder fue que fueran liberados de la esclavitud para que pudieran llegar a obedecer. Antes no podían obedecer. Hay una esclavitud más grande que se llama la esclavitud del pecado. De esa esclavitud vino Jesucristo a liberarnos. Los hebreos eran esclavos del faraón. El mundo es esclavo de Satanás. Tenemos que ser salvos de esa esclavitud, de ese opresor, de ese enemigo de las almas. Juan capítulo 9 nos habla de un ciego de nacimiento. Y los apóstoles creían que ese ciego era ciego, como creían también los judíos, porque había nacido pecador. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso dice el versículo 2, le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? O sea, alguien era pecador porque era ciego. Por eso dice, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Si nació ciego,
Él pecó antes, cuando estaba en el vientre, o fueron sus padres. O sea, el pecado es lo que trae esta ceguedad. Esa era la creencia de ellos. Sin embargo, ¿qué responde Jesucristo? Respondiendo Jesús dice, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él, porque Dios lo iba a sanar. Así como Jesucristo puede sanar enfermedades, devolver la vista a un ciego, sanar un paralítico, sanar un leproso, etcétera, etcétera, caminar sobre las aguas, así como es poderoso para estas cosas, también es poderoso para poder limpiar esa enfermedad que se llama pecado. Creemos que Dios nos puede sanar porque pedimos oración por esto y por aquello, pero muchas veces, lamentablemente, la mayoría no creen que Dios puede limpiarlos de la enfermedad que se llama pecado. La enfermedad normal, natural, es un símbolo solamente del pecado. Y las sanidades que Jesucristo hizo, las hizo también como símbolo para que las personas pudiéramos ver que así como Él puede sanar enfermedades, también puede limpiarnos del pecado. Por eso le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso, levantó Jesús su mano y le dijo, ¿te perdono la ceguera? No, la ceguera no necesitaba ser perdonada, la ceguera necesitaba ser sanada. ¿Es perdón lo que necesitaban aquellos ojos? No. La ceguera, aun siendo mala, no es pecado. No necesita perdón, necesita sanación. Lo mismo que nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída va a ser cambiada cuando venga Jesucristo. Lo que tiene que cambiar en nosotros es nuestro carácter que debemos de entregarle a Jesucristo. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no con sus pecados, sino de sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que muchos lamentablemente no quieren aceptar. No hay responsabilidad, pecado ni culpa en nuestra naturaleza, en lo que recibimos por herencia. Donde hay responsabilidades en nuestro carácter, en las elecciones que tomamos, en los hábitos que desarrollamos. Juan capítulo 5 versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Juan 9:41. Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. No conocen, no ven. Mas ahora porque dicen, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Si se recibe luz Si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Interesante esta cita, bellísima. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al aparecer la luz, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia debido a la ceguera de la mente no pueden ser ya practicados sin culpa. ¿Por qué? Porque viene el conocimiento. Obreros Evangélicos, página 170. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Pecado es pecar, infringir la ley, pero podemos ser tentados. Vea lo que nos dice la siguiente cita. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, los deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Entonces los deseos pecaminosos, la concupiscencia, después de que ha concebido, primeramente vienen los deseos. Cuando se codicia lo que no es bueno,
esos malos deseos. Dice, después de haber concebido, nace, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado la muerte. No es la tentación, sino que los malos deseos albergan esa tentación, no la desechan, esos malos deseos. Entonces, viene, se concibe y se da a luz el pecado y lamentablemente es consumado. Se transgrede la ley y viene la muerte, que es la paga del pecado. La paga del pecado no es la primera muerte, la paga del pecado es la segunda muerte. Eso es lo que habla Romanos. Al tolerarse un pensamiento impuro, oiga usted, al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce muerte. Testimonios, tomo 5, página 165. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. Y eso es lo que hace Satanás, hermano y hermana, con la alimentación, con la televisión, con los juegos, con la música. Se gana nuestro consentimiento, que yo quiero escuchar, que yo quiero ver, que yo quiero hacer. Se gana nuestro consentimiento. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. O sea, nosotros tenemos que proponernos aceptar hacerlo. Tremendo. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se les alberga, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina por la culpa. Nadie recibe la mancha de su influencia. Mente, carácter, personalidad, tomo 2, página 447. Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desaniman. Satanás echa su oscura sombra sobre ellos y el Señor Jesús, su sacrificio expiatorio, Satanás echa su oscura sombra entre ellos y el Señor Jesús, su sacrificio expiatorio. Dicen, es inútil que yo ore, mis oraciones están mezcladas con malos pensamientos que el Señor no los oirá. Estas sugestiones son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió la tentación y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Filipenses capítulo 3. Y con esta cita vamos a terminar. Una de mis citas preferidas. Dice en esta versión, que es una versión actual, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, lo que está atrás, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Espero, hermano y hermana, que el tema les haya quedado claro. Eh, Es un tema muy importante, un tema que debemos de manejar. El mundo dice, la mayoría de iglesias populares, que nacemos en pecado, que vivimos en pecado, el pecado no se va a vencer y que moriremos en pecado. Eso no es cierto. Esa enseñanza trae abajo también la enseñanza de la naturaleza humana de Jesucristo. Por eso es que dicen ellos
que Jesucristo nació diferente a nosotros. Pero cuando conocemos la verdadera definición de pecado, el pecado es transgresión de la ley, entonces podemos comprender sobre la naturaleza humana que Jesucristo tomó cuando vino a la tierra hace 2000 años. Nuestra misma naturaleza, pero eso es otro estudio que pronto vamos también a poder grabar acá por este medio. Por lo tanto, hermano, que Dios los pueda bendecir. Estudie, hermano. Con el estudio de la Biblia se adquiere conocimiento. Por medio de la oración aumenta nuestra relación con Dios. Pero no podemos estar sin estudiar, sin enseñar, sin oración. Debemos de ayunar también y poder verificar por nosotros mismos qué es la verdad. Que Dios, hermano y hermana, les pueda bendecir. Amén.